Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los abusos por parte de los cascos azules de las Naciones Unidas. Un primer interrogante que surge es quiénes son los cascos azules. Los cascos azules son conocidos como la Fuerza Militar de las Naciones Unidas. Son militares de diversos estados y tienen como función promover la estabilidad, la seguridad y los procesos de paz en diferentes partes del mundo dentro de los países que son miembros de las Naciones Unidas. Los cascos azules están compuestos por más de 90.000 militares y usualmente se ha tendido a incrementar el pie de fuerza de este ejército. A menudo una de las funciones más importantes de los cascos azules es la protección de los civiles, proteger a la población frente a amenazas y facilitar el desarrollo de un entorno seguro, trabajando con las comunidades locales y también en acompañamiento con las fuerzas de seguridad propias de ese estado. Actualmente la mayoría de las tropas provienen de países africanos y asiáticos, siendo otros países occidentales más bien quienes facilitan el músculo económico para desarrollar estas actividades y estas misiones militares de las Naciones Unidas. Una de las primeras operaciones que se desplegaron, que autorizó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue una operación en 1948 en Oriente Medio para vigilar el cumplimiento del acuerdo de armisticio entre Israel y sus vecinos árabes. Esta operación logró ser un éxito y a partir de esta se desarrollaron muchas otras operaciones hasta el día de hoy. Los cascos azules usualmente trabajan como un ejército adscrito a las Naciones Unidas por periodos aproximadamente de un año. En algunas misiones pueden ser periodos de 2 o hasta máximo 3 años, cuando están directamente con la sede de las Naciones Unidas. Frente a estas diversas misiones, actualmente se han desplegado hacia alrededor del mundo y la mayoría de ellas se encuentran en el continente africano, ya que pues el continente africano se caracteriza por ser estados fallidos con una institucionalidad muy débil. Y entonces son estados donde es inexistente o muy débil el ejército propio de esos estados y la única manera de salvaguardar los derechos y la paz es mediante el ejército que proporciona las Naciones Unidas a través de los cascos azules. Y frente a estas misiones, se ha evidenciado que han existido diversos casos de abuso en estas diferentes misiones. Han habido bastantes irregularidades. Y entre estos casos, quisiéramos destacar en esta oportunidad los casos de abuso en el marco de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, también conocida esta misión como MINUSTA. En esta misión que se desplegó entre los años 2004 y 2017, alrededor de 2.000 mujeres, incluyendo niñas, mm, aseguran haber sido abusadas sexualmente por parte de los miembros de los cascos azules. Y estas violaciones dieron origen a, a que las mujeres quedaran en embarazo y tuviesen niños, los cuales consideran niños, los cuales eran o son denominados como los petit minusta o los pequeños minusta, debido a que fueron pues concebidos por parte de las atrocidades que cometieron estos militares de los cascos azules en el marco de su misión. Se supone la misión buscaba establecer un entorno seguro y estable en el que se pudiese desarrollar un proceso político y fortalecer así las instituciones del gobierno de Haití. Buscaba apoyar la constitución de un Estado de Derecho, promover y proteger los derechos humanos en este país que siempre se ha caracterizado por ser extremadamente pobre y por tener una institucionalidad demasiado débil. Y precisamente quienes debían salvaguardar los derechos humanos, los cascos azules, fueron los que cometieron toda esta
serie de abusos y violaciones contra las mujeres. El siguiente interrogante versa sobre las actuaciones de la ONU frente a los reportes de los casos de violaciones y abusos por parte de los cascos azules. Siguiente. Los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles, sobre todo mujeres y niñas, cometidos por integrantes de las misiones de mantenimiento de paz, empezaron a ser conocidos desde 1997, pero empezaron o ya se tenía reconocimiento de ello desde 1992 y 93 en la misión de la ONU de Camboya. En 1998, las Naciones Unidas presenta un documento denominado Las 10 reglas Código de Conducta Personal para los Cascos Azules, del que podemos destacar su número 4, que versa cómo no incurrir en actos inmorales de abuso o explotación sexual, física o psicológica de la población local ni de los funcionarios de la ONU, ni en especialmente de mujeres y niñas. En el 2003 se comienza lo que es un proceso de codificación y da como resultado la elaboración de 67 artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales en el 2011. Esta es la resolución 600 del 2011, que es una nota, un articulado, pues es un llamado de atención tanto a las organizaciones internacionales como a los gobiernos y los estados parte. Dentro del proceso de notificación de los casos de violaciones de los derechos humanos y ya dado por terminado ese proceso y se da por determinada la responsabilidad de la organización internacional, esta organización tiene la obligación de finalizar el hecho ilícito y garantizar que no se repetirá, así como reparar completamente el daño causado, no pudiendo alegar sus normas internas como justificante del quebrantamiento de su responsabilidad, pues el hecho ilícito cometido será calificado de acuerdo con el derecho internacional. Siguiente. En general, las actuaciones de la ONU se resumen de la siguiente manera. Como un factor preventivo, pues la organización hace todo lo posible para prevenir este tipo de conductas y apoyar a las víctimas y sus familias, como la creación de códigos de conducta y la tipificación de actuaciones contrarias a los derechos humanos. Un factor económico es la creación de un fondo fiduciario que ayuda directamente a las víctimas y otras personas en riesgo. En Haití, por ejemplo, las Naciones Unidas y sus socios permiten que las niñas y los niños nacidos de la explotación y el abuso sexual vayan a la escuela y ayuden a sus madres a conseguir empleo, incluso abriendo sus propios negocios. Un factor de perspectiva de género que es la inclusión e implementación de directrices para integrar una perspectiva de género en las actividades del personal militar desde el 2010. Pero el estudio ha denunciado que la política de actuación de la ONU es ineficaz, puesto que de acuerdo con el sistema actual, la organización internacional no puede procesar a sus trabajadores por los atropellos cometidos durante el cumplimiento de sus labores en el extranjero, ya que ante las numerosas denuncias de explotación y abusos sexuales contra las personas de diferentes misiones de paz, la ONU solo puede ejercer medidas disciplinarias como el despido y la repatriación de estos trabajadores. Siguiente. Con lo respectivo a los abusos de los cascos azules frente al derecho penal internacional, es incuestionable el interés de las Naciones Unidas de resolver el problema de los abusos realizados por el personal de las fuerzas de paz para reducir el desprestigio que provoca sobre la legalidad y veracidad de sus misiones, puesto que estos delitos violan las normas penales humanitarias y corrompen nuestra estructura penal internacional que busca evitar todo delito contra la humanidad. Jurídicamente, las Naciones Unidas están limitadas ya que no tienen jurisdicción sobre los cascos azules, ya que sus delitos deben ser sancionados por los países a los cuales pertenecen, por lo cual existe toda una controversia y un amplio margen jurisdiccional respecto a cuál debe ser la jurisdicción que debe juzgar a los cascos azules, si debe ser las Naciones Unidas o si debe ser sus estados de origen. Con ocasión de las violencias sexuales cometidas en el marco de los conflictos internacionales, el 30 de octubre del año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Esta resolución reconoce el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres y niñas y lucha por su protección y su plena participación en los acuerdos de paz. Lo anterior es relevante de mencionar en el entendido de que en el margen de acción de los cascos azules
estos han realizado conductas contrarias a los derechos y libertades sexuales de las mujeres y menores de los lugares a los cuales han llegado a realizar sus actividades. Por lo anterior, existe toda una normatividad que se ha realizado al interior de la Organización de las Naciones Unidas para prever y tratar todas estas acciones. Entonces, eh, la responsabilidad de las naciones internacionales ha sido un asunto de importante interés para la Comisión del Derecho Internacional, comenzando con un proceso de codificación en 2013 y dando como resultado la elaboración de 67 artículos sobre responsabilidad de las organizaciones internacionales en 2011. El 9 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66-100 en la que se toma nota de dicho articulado y señala la intención de los gobiernos y organizaciones internacionales de regular la materia. Si una organización internacional incumple una obligación internacional sin que exista una razón que permita excluir esa ilegalidad, implica su responsabilidad internacional y su obligación de reparar íntegramente todo daño material o moral ocasionado por el hecho ilícito internacional de esa organización. Del expuesto se deduce que la internacionalidad de la responsabilidad implica que el ordenamiento aplicable debe ser el derecho internacional. De acuerdo con el artículo 6 del proyecto de la CDI sobre responsabilidad de las organizaciones internacionales del que hablábamos previamente, el comportamiento de un agente o de un órgano de una institución internacional en el ejercicio de sus funciones se considerará hecho de esa organización según el derecho internacional. Respecto a lo anterior, también se puede asignar un comportamiento a la organización internacional cuando el hecho se haya ejecutado por personal que actúe bajo un control efectivo de la organización, de conformidad con el artículo 7, o cuando el hecho se haya realizado por un órgano o un agente de la organización que se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones o ha desobedecido sus normas. De acuerdo con el contenido del artículo 8, es necesario que haya estrecho vínculo entre las funciones del personal y el comportamiento, así como los hechos imputables a una organización internacional. Únicamente incluirán aquellos comportamientos de personal que supuestamente actúa en ejercicio de sus funciones oficiales, excluyéndose los realizados a título individual. Respecto al anterior, existe una crítica dado que anteriormente el personal de paz durante su adscripción a una misión de paz seguía al servicio de los países que lo proporcionaban, por lo que no estaba a completa disposición de la ONU ni podía ser juzgado por esta. Entonces las Naciones Unidas han ido modificando esa postura de forma tal que el secretario general reconoce la responsabilidad general de las Naciones Unidas por el comportamiento de sus efectivos, pero propone limitaciones en determinados casos, pidiendo responsabilidades a los estados respectivos si el daño viola el derecho internacional humanitario y si ese daño conlleva responsabilidad penal internacional. Por lo anterior, existe una amplia laguna legal en la cual no se sabe determinar con claridad cuál debería ser el accionar que debería tener eh, la Organización Internacional de las Naciones Unidas ni los estados para juzgar a los miembros de su organización. Y lo anterior resulta muy preocupante en el entendido de que estas son precisamente las personas que se encuentran habilitadas y capacitadas para ayudar y socorrer a las personas en momentos de alta violencia y belicosidad.